vamos a explorar un tema que es el del ahimsa o la filosofía de la no violencia desde una tradición oriental que es el jainismo y cómo eso va a estar también, se refleja en unos pensadores occidentales como son Tolstoy y luego va a retomarlo Gandhi y otros personajes como Martin Luther King. Pero entonces comencemos con el ahimsa. ¿Qué es el ahimsa y de dónde surge? La ahimsa, entonces, es un término en sánscrito que se refiere a un concepto filosófico que aboga por la no violencia y el respeto a la vida. Es un término que es el antónimo de himsa, que es violencia. La ahimsa, entonces, es una importante doctrina del budismo, del hinduismo y del jainismo, siendo en el jainismo una de las corrientes que se desarrolla en la India, donde va a ser el pilar central de este sistema religioso. Entonces, en el jainismo se interpreta el ahimsa como un símbolo de paz y respeto hacia todos los seres capaces de sentir. La primera aparición de este término se encuentra en las Upanishads, que son unos libros sagrados del hinduismo que tienen están datados según los historiadores en diferentes fechas, pero para algunos, la mayoría son como del siglo XII antes de Cristo. Entonces, aquí está el símbolo de la ahimsa. Ustedes ven esta manito con esta rueda, ¿cierto? Esa rueda que es la rueda del samsara o de la reencarnación, que está también dentro del hinduismo y dentro del budismo. La idea es que no es tan chévere seguir reencarnando, hay que salir de ese ciclo de reencarnación y para esto la práctica de la ahimsa ayuda. O sea, ya se logra entonces alcanzar lo que se busca en estas religiones de la India, tanto en el hinduismo, el budismo, el jainismo, es salir del ciclo de reencarnación y entrar en lo que se llama el nirvana o el moksha, que es ya como el estado de iluminación. Ese es el ideal, a eso se le apunta, a no seguir reencarnando, porque cada vez que se reencarna es que se cometieron errores acá, entonces hay que seguir repitiendo. Entonces, el punto es encontrar las estrategias de vida para dejar ese ciclo de reencarnación y para los jainistas el ahimsa, la práctica de la no violencia, es la clave. Entonces, esta rueda nos está representando esa reencarnación y a la vez la búsqueda de la verdad. Hay que seguir buscando, hay que seguir explorando a través de la no violencia. El jainismo, para aclarar un poquito este concepto, es una doctrina originada en la India, surge hacia el siglo VI antes de Cristo, tiene un fundador que es Mahavira. El siglo VI antes de Cristo, también como para poner un poquito en contexto, es el siglo de Buda, de Lao Tse, de Confucio, es un siglo de bastantes personajes muy interesantes. Entonces, ellos tienen la particularidad, los jainistas, de que no tienen una creencia en algo así como un Dios, sino que se le apunta es a esa comunión con el universo que se logra a través de la no violencia. Entonces, es interesante por no tener dioses, sino estar centrada en el comportamiento. Eso es muy importante. Y este comportamiento incluye la alimentación. Entonces, pues son vegetarianos estrictos porque esa idea de no violentar incluye los animales. Van a tener también los jainistas una vida bastante ascética y hay unas conductas que van a marcar, como que marcan su autorregulación, es la no violencia, la veracidad, no robar, no tener posesiones materiales
y la castidad, que está también en otras tradiciones de la India. Acá vemos un templo, la fachada de un templo jainista, y tienen como dos corrientes principales, que son los Digambara y las Stembavaras. Esto es a manera de dato curioso, me parecen interesantes presentarles estas corrientes del jainismo, pues porque es una tradición que no es muy conocida y tiene pues dos corrientes, y así a grosso modo, estos que ustedes ven ahí, los Digambara, eso significa vestidos de cielo, porque están desnudos, ¿sí? Entonces, muchas veces, en muchas de sus prácticas están completamente desnudos, y en ocasiones tienen esa escobita que ustedes ven ahí, que es con plumas de pavo real, es para que cuando caminan van limpiando el piso y así no pisar una hormiga ni ningún insecto, que pues no causarle daño a nadie. No obstante, y esto es de alguna manera irónico, lo que los diferencia de la otra corriente del jainismo, que son los svetambaras, es que los svetambaras sí consideran que las mujeres pueden alcanzar el nirvana o el moksha, que es esa liberación espiritual, mientras que los digambara no. Entonces ustedes ven ahí sentaditas en las svetambaras, que son las mujeres que practican el jainismo, pero entonces no dentro de todas las corrientes del jainismo está la creencia de que las mujeres puedan alcanzar esta iluminación, pero entonces las svetambaras sí creen, de hecho consideran que uno de los gurús, por llamarlos de algún modo, que van reencarnando, uno de ellos fue mujer, y eso pues ya le da a la mujer y a los personajes femeninos un estatus bastante alto. Entonces, incluso, como ustedes pueden ver ahí, en la actualidad existen los jainistas, aunque pues no son los más populares. Aquí vemos el símbolo de Mahavira, que es del siglo VI antes de Cristo, y lo ven acá, el símbolo, el personaje desnudo, y digamos, los principios, la sabiduría, la conducta ética, el entrenamiento de la mente, forman parte de los principios de los jainistas. Y deben tener entonces también dentro de la sabiduría, ¿eso qué implica? ¿Qué es sabiduría dentro del jainismo? La visión o comprensión correcta, el pensamiento, determinación correcta. Y esto de lo correcto está, digamos, apuntando a no violentar y a no hacerle daño a nadie. La conducta ética incluye un hablar correcto, un actuar correcto, un medio de vida correcto, que también está apuntando a no hacerle daño a nadie. Entonces, en todos los aspectos de la vida se está pensando todo el tiempo en no hacerle daño a los demás. Igual hay un entrenamiento de la mente, al igual que otras tradiciones de la India practican la meditación, y la meditación es una práctica que implica un esfuerzo de estar presente o de conciencia del momento correcto, del momento presente, que está conectado de alguna manera, o eso en Occidente se está llamando en la actualidad como la tradición del mindfulness, de estar presente, y viene pues de las prácticas orientales, entre ellas la del jainismo. Entonces la concentración, que tus pensamientos estén presentes todo el tiempo para que no te dejes llevar por los impulsos que te pueden hacer querer hacerle daño a otro. Entonces eso implica una concentración, porque el instinto a veces pues, lo puede a uno sacar la piedra y no desearle el bien a los demás. Entonces, estas ideas que están ahí desde la antigüedad han estado presentes también en personajes cercanos, digamos ya desde el siglo XIX. Hay una reflexión sobre estas ideas desde otro ángulo, desde otro ámbito en Occidente, pero que están presentes de alguna manera en todos lados. Como vamos a ver más adelante, Gandhi decía que estas ideas estaban presentes en todas las religiones. Aquí
en este personaje que me interesaba mucho rescatarlo en esta charla, Thoreau es un filósofo norteamericano, Estados Unidos, en Massachusetts, y él va a ser un personaje romántico en todo el sentido de la palabra. Quiere decir, corresponde a su época. Los pensadores, artistas románticos, el caso de él es entre un ensayista y un filósofo. No es muy frecuente tampoco hablar de filósofos norteamericanos del siglo XIX. Este es uno de ellos. Y este es un personaje realmente apasionante porque esa idea que vimos en el jainismo va a, digamos, aplicarla de alguna manera en el contexto de la política y de la ecología. Él era considerado, pues digamos, dentro de los padres de la ecología, de la idea de la protección del medio ambiente. Fue un filósofo que abogó además por no resignarse ante la injusticia y ahondó en la relación del ser humano con la naturaleza. Entonces, de alguna manera, por eso lo consideran el padre de la ética ambiental moderna. Y todo esto dentro de la idea de la no violencia, pero aquí, y esto es tal vez lo que lo hace más fascinante, asociada a la desobediencia civil. Él tiene un libro muy interesante que si más adelante les interesa verlo, se llama Desobediencia. Y es uno, el ensayo es uno corto, aquí hay varios ensayos, y entonces aquí estamos comenzando a hablar de la desobediencia como resistencia civil, como resistencia pacífica, absolutamente pacífica, pero es un estilo de vida con el cual va a manifestar que no está de acuerdo con el gobierno. La desobediencia, la rebeldía, es algo muy común en el espíritu de los artistas, pensadores del siglo XIX. Este es el siglo del romanticismo. Esto viene sobre todo después de la Revolución Francesa, va a tomar mucha fuerza en Inglaterra, también en Alemania, y hay una rebeldía contra las instituciones, contra la religión tradicional, contra todo en realidad, y hay una búsqueda de una nueva forma de espiritualidad. En el caso de Thoreau y de muchos pensadores románticos, es conectado con la naturaleza, buscar la espiritualidad, pero a través de la naturaleza. De ahí que los pintores románticos, principalmente sus cuadros, están asociados a la naturaleza como algo, como un ser viviente cargado de vida, que es el que en realidad nos está dando vida. Entonces, si ustedes lo piensan, para principios del siglo XIX, pues esto es bastante innovador, pero por otra parte muy actual, muy conectado a muchas corrientes de pensamiento que están en furor en este momento. Entonces, Thoreau está planteando todo el tiempo esa idea de la desobediencia y esa idea de rebelarse, pero sus reflexiones, sus observaciones, sus enseñanzas mantienen una vigencia muy interesante. Sus palabras son cimiento para anarquistas, libertarios, socialistas, liberales, conservadores, ecologistas, para todo el mundo, porque aglutina maneras diferentes de entender el mundo, aunque son diversas, ¿cierto? Y en ocasiones antónimas, esa idea central de desobedecer pacíficamente a partir de la conducta y en lo que denomina como la autogestión, el autorregularse. Por eso está conectado con lo que hablaba hace un momento del jainismo, esa tradición de la India que todo el tiempo está pensando que internamente nos tenemos que autorregular. Ese es un plan, filósofo norteamericano también lo estaba planteando en el siglo XIX, es decir, que no necesitamos que nos gobiernen, sino que si nos desarrollamos lo suficiente interiormente, vamos a ser capaces de darnos cuenta la verdadera relación que podemos tener con nosotros mismos, con nuestro entorno, con la naturaleza, y darle
el verdadero sentido a nuestra vida y a la vida de los demás, a partir de un concepto como la desobediencia. Entonces es algo supremamente interesante. Él, además, como está en contra de cualquier forma de culto a la personalidad, entonces él no está invitando a que se le imite, ni a que se le siga, ni a que nada, pues porque estos personajes pues están en contra de ese tipo de colectividades mesiánicas o caudillistas, y más bien a lo que invita es a la reflexión interna. El fondo que ven ahí, que es Walden, el libro de la desobediencia, originalmente se llamaba Walden o la desobediencia, porque Walden es un lugar al que él se fue a refugiar huyendo de todo lo que era esas ciudades que se estaba empezando a formar, de esa autoridad que se estaba comenzando a formar mediados del siglo XIX, y hay unas guerras con México con la que él no está de acuerdo, por ese motivo deja de pagar impuestos. Entonces sus formas de resistencia pues son esas, no pagan impuestos. Era profesor en un momento en que estaba autorizado pegarle a los niños, él consideró que él no le iba a pegar a nadie, entonces dejó de ser profesor. Entonces tenía sus actitudes, mostraban que no estaba de acuerdo con la forma como se estaban manejando muchas cosas. Es entonces este personaje Thoreau se inspiró en otro personaje que es absolutamente fascinante, que es Shelley. Shelley es inglés y él escribió La Máscara de la Anarquía. ¿Por qué lo escribió? Porque también hubo un problema después de las guerras napoleónicas en Inglaterra, y hubo una masacre, y en esa masacre el ejército mató como 18 personas que tampoco querían pagar impuestos que les estaban cobrando después de la guerra. Y Shelley, que es un poeta, uno de los más importantes poetas ingleses del romanticismo, escribió este poema en el que está criticando lo que curiosamente habíamos visto desde el jainismo, que son como lo que debemos evitar. Chile está aterrado con el crimen, el fraude, la hipocresía, está viendo que desde el gobierno hay una gran cantidad de corrupción, y entonces está apuntándole a otra cosa. ¿A qué es a lo que le apunta Chile? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la libertad? Bien podéis decir que lo mismo es que la esclavitud, pues su propio nombre ha crecido tanto hasta ser un eco de vosotros mismos. Es ir al trabajo y tener tal sueldo que os mantenga apenas para el día a día sobre vuestras piernas, igual que vivir a merced de tiranos en prisión. Vosotros así os volvéis para ellos, telares y arados y espadas y palas. Lo queráis o no, agacháis el lomo para su defensa y manutención. Es a vuestros hijos verlos desnutridos, mientras que sus madres ven abracadabras. Cuando tan sombrío el viento en invierno, ellos van muriendo mientras voy hablando. Y es desvivirse por una comida que los hombres ricos en sus francachelas les dan a sus perros, que al pie de su mesa, bajo su mirada, rollizos se atracan. Entonces está describiendo una serie de injusticias que está viendo, estamos hablando del principio del siglo XIX en Inglaterra. Y entonces es un personaje que está haciendo una descripción poética y está invitando a reflexionar, a no aceptar sencillamente esa situación que se está viviendo. Entonces hay una resistencia pacífica, que lo está haciendo desde la poesía, y Thoreau se va a inspirar en este poema, que es un poema bastante fuerte, además bastante fuerte para el momento en el que está. Shelley además fue un personaje que venía de la aristocracia inglesa, que estudió en Oxford, que lo echaron de Oxford por sus ideas. Entonces era el típico niño rebelde que pues se volvió artista, era amigo de Lord Byron y de
una cantidad de personajes que fueron grandes viajeros ingleses a principios del siglo XIX. Entonces, todo esto confluye en que le apunta a que se debe buscar la justicia, se debe buscar la razón, se debe buscar la paz y se debe buscar el amor. Y esta es a lo que le apuntan estos poetas, tanto Schiller y después lo va a retomar Thoreau. Entonces, ¿cómo se llega a esta reflexión mediante la poesía, mediante las palabras y cómo la literatura inspira, incita a este tipo de reflexiones? Entonces, sigue hablando, ¿sí? De esta denuncia social que hace y va a decir pues que se alcen, ¿sí? Alzaos cual leones tras un breve sueño y en tal abundancia que sea invencible, librada la tierra de vuestras cadenas, de ese rocío que anoche os cayera, pues sos muchos y pocos son ellos. Entonces es un poema bastante fuerte, ¿cierto? Que está alzando, que está levantando el espíritu de las personas y que pues a Thoreau lo va a inspirar muchísimo y él va a escribir su ensayo sobre la desobediencia y todos sus relatos sobre Walden y ese volver a la naturaleza. Hay que tener en cuenta que para este momento en Europa, en Estados Unidos, se está viviendo lo que se conoce como la segunda revolución industrial. La primera había sido en Inglaterra, y entonces hay un distanciamiento del campo, un acercamiento a las ciudades, está apareciendo una nueva clase social que es la clase obrera y esto está generando unos movimientos sociales que si bien traen mucha riqueza, también traen muchísimos conflictos sociales y eso es de alguna manera lo que se está reflejando. Lo interesante acá es cómo a partir del concepto de la desobediencia pacífica se está empezando a inspirar una forma de resistencia no violenta ante lo que se consideran unas marcadas injusticias sociales. Entonces, las ideas de Thoreau van a influir, ¿cierto?, en otros personajes, como va a ser León Tolstoy. Entonces, a Tolstoy lo conocemos por libros como Ana Karenina, La Guerra y la Paz. Él tiene bastantes cuentos, pero él tenía también una faceta muy interesante. Él era un hombre profundamente cristiano y él va a tener una profunda crisis con su cristianismo, es un cristianismo ortodoxo, por lo que él es ruso. Él va a tener una crisis muy fuerte y el motivo por el que tiene una crisis fuerte es porque él no puede entender que el cristianismo apoye la guerra. Entonces, él considera que si un cristianismo apoya la guerra, ese es un cristianismo al que él no puede pertenecer. Y ve también las injusticias sociales. Él tiene unos textos en los que está hablando de las injusticias, está hablando de cómo se debe actuar y continúa hacia lo que él considera que debió ser el cristianismo primitivo, ¿cierto? Y que es a esa forma de amor fraternal, apuntándole a la desobediencia civil a partir del amor cristiano, es de alguna manera a lo que le apunta. Entonces, Tolstoy, que al igual que otros personajes que hemos hablado, había nacido en una familia aristocrática. Tolstoy era de una familia aristocrática rusa, y él va a tener un despertar espiritual que se refleja en su obra, que se conoce como una confesión. Entonces, en esa él va a empezar a hacer como una interpretación de las enseñanzas de Jesús, centrado en lo que fue el Sermón del Monte. Y es a partir de esa interpretación de las enseñanzas de Jesús que se convierte en un ferviente anarquista.
anarquista entendiéndolo como habíamos hablado en Thoreau, esa autorregulación. Los individuos son capaces de autorregularse, de manejarse a sí mismos, de controlarse de alguna manera, siguiendo esas teorías y esas prácticas que curiosamente desde el principio habíamos visto en el jainismo. Entonces empiezan a conectar diferentes personajes, diferentes lugares del mundo, pero de alguna manera una idea central de no violencia y de resistencia. Lo hermoso acá es que no se habla de resignación, se habla de desobediencia, pero dentro de un espíritu pacífico. Entonces, Tolstoy va a tener muchísimas frases que son muy interesantes. Es más fácil escribir 10 volúmenes de principios filosóficos que poner en práctica uno solo de ellos, eso es muy cierto. Toda reforma impuesta por la violencia no corregirá nada el mal. El buen juicio no necesita de la violencia. Si no se tomara la vida como una misión, dejaría de ser vida para convertirse en infierno. Es valiente el que teme lo que debe temerse y no teme lo que no debe temerse. Para los historiadores, los príncipes y los generales son genios. Para los soldados, siempre son unos cobardes. No hay más que una manera de ser feliz, vivir para los demás. La vida consiste en la comprensión de la verdad. Entonces, sus ideas, todo que están en varios de sus textos, van a estar alrededor de la no violencia activa. Él ya le mete aquí el tema de lo activo a la no violencia. No se trata simplemente de quedarse quieto y mirar para otro lado, sino de alguna manera no ser violento, pero tomar una participación activa. Entonces, estas ideas se reflejan, por ejemplo, en un libro que es espectacular, que se llama El reino de Dios está en vosotros. Y este libro tuvo un gran impacto en personajes como Martin Luther King y como Gandhi. Entonces, pocas semanas antes de morir, Tolstoy va a escribir una de sus cartas a Gandhi. Él tuvo una gran correspondencia con Gandhi. Y entonces el futuro padre de la independencia de la India vivía entonces en Sudáfrica, que estaba controlada por metrópolis europeas. Entonces vamos viendo acá cómo es un momento en el que el mundo está conectado, pero estas ideas de la no violencia y la resistencia pacífica van a conectar a muchos líderes trascendentales para el desarrollo de la humanidad, por lo menos personajes líderes que han dejado una muestra de cómo puede ser una forma de solucionar o de intentar solucionar problemas de una manera pacífica. El concepto de no responder al mal con mal fue el arma pacífica de Gandhi en su lucha contra el dominio británico. Entonces, en un interesante giro de la historia, Tolstoy a su vez recibió inspiración en el desarrollo de su doctrina de la no violencia tras conocer la cultura de la India y la cultura jainista. Entonces, en Tolstoy se fusiona por una parte la influencia que recibió de Thoreau y por otra parte lo que él conoció en la India. Él estuvo, Tolstoy, estudiando en la Facultad de Filosofía Oriental en la Universidad de Kazán. Y Tolstoy tuvo correspondencia, como les decía hace un momento, con Gandhi. Ese es, digamos, parte de la herencia cultural y espiritual que rusos e indios pueden hoy admirar y apreciar. Esta comunicación entre estos dos pensadores se prolongó hasta su muerte. Y en una ocasión, Tolstoy le escribió al editor de una revista que se llamaba El Hindostán y le pidió que le escribiera sobre la difícil situación que vivía la India.
y Tolstoy contesta con una carta que se llama Carta a un hindú. Y Gandhi se interesó por el artículo y le escribió. En aquella época Gandhi era un abogado que trabajaba en Sudáfrica, y Tolstoy ya se había convertido en un gran escritor, y de todos modos en esas cartas fueron espiritualmente muy cercanos. Esta es la tumba de León Tolstoy. Ustedes pueden ver acá conectada, o sea, entre la naturaleza, de alguna manera, con esas ideas, ¿cierto?, que había recibido de Thoreau, de Walden, en el que se planteaba como la naturaleza, el único espacio, estar dentro de la naturaleza es el único espacio donde el espíritu humano realmente se puede desarrollar, donde realmente el ser humano puede ser. Y Stefan Zweig consideraba que la tumba de Tolstoy era la más bella del mundo, un precioso lugar de recogimiento, que Jackie me dijo cuando conversamos sobre este tema que había tenido una sensación muy especial que cuando tuvo la oportunidad de visitar esta tumba. Meto la cucharada ahí. Tolstoy sí era bien aristócrata. Vivía en una mansión espectacular y espectacularmente grande. Queda esa Yasnaya Poliana, queda unas, voy a calcular, unas 4 o 5 horas al sur de Moscú. Y cuando la visité, pues chévere, llegar a un lugar histórico, conocer de cerca donde vivió Tolstoy y demás. Creo que ni sabía que ahí estaba enterrado. El hecho es que, entonces, ahí hay una tumba, vamos a verla. Para llegar a eso que ven ustedes en la foto, hay que caminar por un sendero entre ese bosque, varios cientos de metros, no sabría cuántos, pero varios cientos de metros hasta llegar uno a esa tumba que en su momento y a hoy, y eso va el comentario a lo que le mencionaba antes a doña Sara sobre sepulcros, ¿no?, particulares, me pareció el más hermoso y sublime que había visto, y a hoy lo mantengo. Eso es que fue mágico llegar hasta allá, y creo que resume perfectamente este concepto de la no violencia. Y para mí era la tumba más bella del mundo que había visto. Entonces, cuando estábamos con Susana hablando de cuál sería el próximo tema, ¿no?, y le comenté, no, es que la tumba de Tolstoy es la más bella del mundo, déjeme y se la muestro. Me metí en Google a buscarla, y oh sorpresa, me encontré con eso, ¿no?, que el famosísimo paisano Stefan Zweig, pues también la consideraba la más bella del mundo, ¿no? Y sí, me sostengo. Es una maravilla y es perfecta descripción del tema de hoy. Gracias, Susana. Ok. Entonces, siguiendo con el tema en el que estamos, entonces esta es la carta que le va a mandar Tolstoy, en la cual ustedes pueden ver en los subrayados en rojo, dice que el amor, es decir, la aspiración de las almas humanas a la unión, y que la actividad que se desprende de esa aspiración es la ley única y suprema de la vida humana. Es algo que todo hombre sabe y siente en el fondo de su alma. Con mayor claridad puede verse en los niños. Lo sabe y lo siente mientras no se enreda en las doctrinas falsas del mundo, ¿sí? En mi opinión, sigue Tolstoy más adelante, quien mejor le expresó fue Cristo, ¿sí? Señaló el peligro de su distorsión propio de las personas demasiado atadas a los intereses mundanos, es decir, el peligro de permitirse defender sus intereses
por medio de la fuerza. Es decir, como él dijo, de devolver con golpe el golpe recibido, de recuperar por la fuerza los objetos expoliados, etcétera, etcétera, etcétera. Él sabía, ¿cierto? Como puede saberlo toda persona sensata, que la práctica de la violencia no es compatible con el amor como ley fundamental de la vida. Realmente es muy lindo esa interpretación que hace en medio de su crisis religiosa, porque pasó por una crisis religiosa muy fuerte, porque no podía entender cómo el cristianismo ortodoxo estaba apoyando las guerras y estaba apoyando maltratar a humanos. Eso fue lo que le generó a él una profunda crisis religiosa. Entonces, es muy bonito esta carta realmente. Entonces, dice, la diferencia entre los pueblos cristianos y los demás pueblos consiste en que el universo cristiano, la ley del amor, se expresó con tanta claridad y precisión como no se había hecho en ninguna otra doctrina religiosa, y que la gente del universo cristiano adoptó solemnemente esta ley, pero al mismo tiempo se autorizó a sí misma la violencia y edificó su vida sobre la violencia. Eso era la gran crisis para Tolstói. ¿Cómo es posible que en ninguna otra religión esté tan claro que tienes que amar al prójimo, y toda esta religión cristiana, ¿sí?, católica, y las diversas formas de protestantismo se han sustentado sobre la violencia? Y por lo tanto, toda la vida de los pueblos cristianos es una constante contradicción. La cuestión ahora es obvio, se plantea así, una de dos: o reconocemos que no reconocemos ninguna doctrina ética o religiosa y nos guiamos en la organización de nuestra vida solo por el poder del más fuerte, o bien reconocemos que han de ser abolidos nuestros impuestos recaudados por la fuerza, así como nuestras instituciones judiciales y policíacas, y sobre todo el ejército. Todos estos personajes, Thoreau, Tolstói y Gandhi, detestaban, ¿sí?, el ejército. Sobre todo Thoreau y Tolstói son abiertamente, o sea, eso no puede existir. Y vuelven sobre el tema del anarquismo entendido como una autorregulación de los individuos. Los individuos no necesitan que los estén amenazando ni nada de esto. Sigue Tolstói. El socialismo, el comunismo, el anarquismo, el ejército de salvación, el aumento del crimen, el desempleo de la población, el lujo demencial de los ricos frente a la miseria de los pobres, el número de suicidios que aumenta de manera aterradora, todo esto son indicios de esa contradicción interna que debe ser y será solucionada. En la aceptación del cristianismo, aún en la forma distorsionada en la que se profesa entre los pueblos cristianos, y en la aceptación al mismo tiempo de la necesidad de ejércitos y armamentos destinados a matar masivamente en las guerras, hay una contradicción tan obvia y tan escandalosa que inevitablemente tarde o temprano, es probable que bastante más temprano que tarde, salga a la luz y acabe o bien con la aceptación del cristianismo necesaria para mantener el poder, o bien con la existencia del ejército y de toda violencia avalada por él, igualmente indispensable para el poder. Entonces, esa disyuntiva de Tolstói está en el centro de toda su obra. Entonces, esta carta, pues era carta a un hindú. Muchas personas interpretaron que era una de las cartas a Gandhi, pero no era así, era carta al editor de una revista que se la pidió específicamente. Pero sin duda, como les había dicho, pues Tolstói y Gandhi tuvieron una correspondencia muy prolífica durante mucho tiempo. Entonces Gandhi va a continuar, ¿cierto?, con estas ideas. Él leyó a Thoreau, él se escribió con Tolstói, ¿cierto? Gandhi era de una familia de casta comerciante, aprendió de su madre valores que le llevaron a ser una de las personas más importantes e influyentes del siglo XX. Él era vegetariano, ayunaba para purificarse, era tolerante con todas las religiones, y para él era fundamental no hacer daño a ningún ser vivo. Cierto principio que habíamos visto que estaba tanto en el hinduismo, en el jainismo y en el budismo, aunque los jainistas son los que tienen como más claro, pero era uno de los principios fundamentales de Gandhi.
Su forma de pensar y de vivir sus valores se resumen en una conocida frase: un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. De ahí que ustedes pueden ver acá la foto donde está con la cabra. Entonces, es muy importante para él este tema de la no violencia y del respeto a la vida. Él era abogado, estudió Derecho en Londres y pues aún sin ser un gran estudiante fue aceptado en un trabajo en Sudáfrica, eh, y él fue al país de Mandela, donde empezó a vivir el racismo y otras humillaciones derivadas de su procedencia y de sus creencias religiosas, además del color de su piel, que no le ayudó a integrarse en la sociedad. Entonces empezó como a vivir en carne propia todo este tema de las diferencias que hay. Él entonces tiene una de sus frases, ¿cierto? La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. Esta es una frase que aparece muchas veces. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Cada uno tiene que encontrar su paz interior y la paz real no debe ser afectada por las circunstancias externas. El día en que el poder del amor anule el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Pues son frases de una fuerza, ¿cierto? Que son realmente abrumadoras. Es un personaje realmente interesante. Entonces, Gandhi va a ser del ahimsa, que es pues, el tema central de esta charla, el báculo de su doctrina. Y él la definió así: la no violencia no consiste en renunciar a toda lucha real contra el mal. La no violencia, tal como yo la concibo, entabla al revés, una campaña más activa y más real contra el mal que la ley del talión, cuya naturaleza misma da por resultado el desarrollo de la perversidad. Él no creía en la ley del talión. Yo levanto frente a lo inmoral una oposición mental y por consiguiente moral. Trato de enmohecer la espada del tirano, no cruzándola con un acero mejor afilado, sino defraudando su esperanza al no ofrecer ninguna resistencia física. El ahimsa secuencialmente es no violencia en pensamientos, palabras y obras. El ahimsa es cooperación, es respeto a las ideas ajenas, respeto a todas las religiones, escuelas, organizaciones. Sin embargo, el yo, el ego, el mí mismo, egoísmo, odio, rencor, frustración, envidia, celos, ira, miedo, etcétera, es contrario a la ahimsa. Ciertamente el personalismo, el deseo revanchista, la autosuficiencia, el querer resaltar como ego es la ponzoña maldita que conspira contra la paz, contra la cooperación. Entonces, él pues va a ser uno de los líderes, ¿cierto? Cuando pensamos en la no violencia, pues pensamos en Gandhi, y él utilizó pues la ética del jainismo para complementar su concepto del Satyagara, que es un término que utilizó, que acuñó Gandhi, que se puede traducir como insistencia en la verdad, fuerza del alma o fuerza de la verdad, ¿sí? Y es con insistencia. Hay que ser insistentes en la verdad de una manera pacífica. Entonces, un pequeño grupo de espíritus determinados, inspirados por una fe inextinguible en su misión, puede alterar el curso de la historia. Este que sigue es bellísimo. La oración no es estar pidiendo, es un anhelo del alma, es la admisión diaria de la propia debilidad. Es mejor en la oración tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Es bastante fácil ser amigable con los amigos, pero hacerse amigos del que consideras tu enemigo, eso es la quintesencia de la verdadera religión. Lo otro es mero negocio. Cuando me desespero,
Recuerdo que a lo largo de la historia el camino de la verdad y el amor siempre ha ganado. Ha habido tiranos y asesinos y por un tiempo pueden parecer invencibles, pero al final siempre caen. Piensa en ello, siempre. El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de la cual dispone el mundo. Entonces, sus ideas, ¿cierto? Estos personajes van a conectarse unos con otros y estas ideas marcaron también a Mandela, ¿cierto? Y él va a ser otro de esos personajes que fue un abogado, un activista contra el apartheid político, fue un filántropo sudafricano y lideró movimientos contra el apartheid y tras una lucha y 27 años en la cárcel, presidió en 1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen racista. Fue el primer mandatario negro que encabezó el poder ejecutivo y el primero en resultar elegido pues, por votación en su país. Entonces, Mandela siguió ese enfoque no violento de Gandhi que logró que India se liberara del dominio colonial británico. Fue una inspiración. Él dijo que la filosofía de Gandhi le contribuyó en gran medida a lograr una transformación pacífica en Sudáfrica y a sanar esas destructivas divisiones generadas por la abominable práctica del apartheid. Entonces, si bien es cierto que todos sabemos que el siglo XX nos dejó unas terribles guerras mundiales y de terror, también existieron personas que lucharon contra la injusticia y que trataron de enfrentarse al modo del mundo de una manera no violenta. Y vale la pena, pues, recordar sus ideas en tiempos difíciles. Tal vez de eso se trata el recordarlos. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La acción de las masas tiene la capacidad de derrocar gobiernos. Si yo tuviera el tiempo en mis manos, haría lo mismo otra vez, lo mismo que haría cualquier hombre que se atreva a llamarse a sí mismo un hombre. Detesto el racismo porque lo veo como algo barbárico, ya sea que venga de un hombre negro o de un hombre blanco. Una buena cabeza y un buen corazón son siempre una combinación formidable. Todas estas eran ideas centrales de Mandela, asociadas con ese principio de la ahimsa, de la no violencia. Tenemos también a otro de los personajes que todos conocemos, que es Martin Luther King, y él fue también un líder de la no violencia, fue un pastor y activista estadounidense de la Iglesia Bautista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para afroestadounidenses y que además participó en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad encaminada a, digamos, terminar con todas estas formas de segregación y discriminación, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz y pues él él luchó con todos los medios posibles y sin embargo, pues como se sabe, fue asesinado en Memphis cuando se preparaba para asistir a una reunión, a una cena con unos amigos. Entonces, dentro de las ideas centrales de Martin Luther King, tenemos la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. O sea, hay una conexión, que era algo de lo que les mencionaba hace un momento. O sea, es un problema de todos, es un problema del planeta. Los problemas que hay en una parte del mundo de alguna manera nos afectan a todos. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Aunque se es consciente de la situación tan terrible, ese mantener la esperanza, mantener la fe en que se puede salir adelante a pesar de todo y de manera pacífica, pues es realmente emocionante.
Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor. No soy negro, soy un hombre. Lo que con violencia se obtiene, solo se mantiene con violencia. Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte para impedir la violencia. Son unas frases de una fuerza monumental que están transmitiendo, por una parte, una esperanza en el ser humano, pero también una conciencia profunda de las debilidades que estamos viviendo como sociedad. Entonces, Martin Luther King representa con su frase, pues, tengo un sueño que mis 4 hijos un día vivirán en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por la naturaleza de su carácter. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad. Ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Y sigue, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio, solo el amor puede hacerlo. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor, debe ser exigida por el que está siendo oprimido. Esto es muy interesante porque es que en ningún momento se está hablando de resignación, es una resistencia, es una desobediencia civil pacífica. Solo propensos a juzgar el éxito por el índice de nuestros salarios o el tamaño de nuestros automóviles en lugar de por la calidad de nuestro servicio y la relación con la humanidad. Eso es bellísimo. Nunca, nunca tengas miedo de hacer lo que es correcto, especialmente si el bienestar de una persona o un animal está en juego. Los castigos de la sociedad son pequeños en comparación con las heridas que infligimos en nuestra alma cuando miramos hacia otro lado. Entonces también es un llamado a no ser indiferentes frente a lo que está sucediendo en el mundo. Luego, vamos a ver que ya personajes mucho más cercanos en el tiempo, ¿cierto? Que plantean esta idea de la no violencia. Entre ellos, me parece interesante presentarles a ustedes o recordarles a ustedes esta noche a Marshall Rosenberg, que es un psicólogo estadounidense y él plantea la comunicación no violenta. En estos tiempos que si uno enciende el noticiero, pues lo que ve no solo las acciones son violentas, sino que la forma de tratarse unos a otros es terriblemente violenta. Él habla de cómo cambiar la forma de comunicarnos para no ser violentos, para resolver conflictos y diferencias de un modo pacífico. Los que usan la comunicación no violenta, que es también llamada la comunicación empática, consideran que todas las acciones se originan en un intento de satisfacer necesidades humanas, pero tratan de hacerlo evitando el uso del miedo, la culpa, la vergüenza, la acusación, la coerción y las amenazas. O sea, podemos comunicarnos sin atacar el otro. El ideal de esta comunicación no violenta es que las propias necesidades, deseos, anhelos, esperanzas no se satisfagan a costa de la otra persona. Un principio clave en este tipo de comunicación no violenta es que facilita o se busca desarrollar la capacidad de expresarse sin emitir juicios sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre lo que es correcto o incorrecto. Entonces se hace hincapié en expresar sentimientos y necesidades y no críticas o juicios morales. Entonces una de las ideas de Rosenberg es la empatía reside en la habilidad de estar presente sin opinión. Y eso está muy conectado también con el jainismo y con las tradiciones de la India, porque igual que en el mindfulness, porque es no juzgar, ¿cierto? Puedo estar presente sin juzgar a los demás ni a mí mismo y mantener
tratando de regular de este modo las emociones para no tomarme por todo personal, por lo tanto no sentirme atacado y no responder de manera violenta. Toda violencia es el resultado de personas engañándose para creer que su dolor es provocado por otra gente, pensando por tanto que merecen ser castigadas. La empatía nos permite percibir de una nueva forma nuestro mundo y movernos hacia adelante. Somos peligrosos cuando no somos conscientes de nuestra responsabilidad, de cómo nos comportamos, pensamos y sentimos. Cuando nuestra comunicación apoya la compasión, el dar y el recibir, la felicidad reemplaza la violencia. Entonces aquí está este tema de ser pacíficos, de la resistencia pacífica. Sí, podemos decir, manifestar lo que estamos sintiendo, pero podemos mantener esto en un entorno pacífico. Y finalmente, otro personaje que es interesante en este momento es Boaventura de Sousa Santos. Es un doctor en sociología y en derecho por la Universidad de Yale y es un catedrático de sociología. Y él está, digamos, hablando de la necesidad de que la tecnología le llegue a todo el mundo para, pues, dar una forma pacífica de igualdad de oportunidades y de desarrollo. Él aboga, su pensamiento central, aboga por una lucha pacífica hacia la igualdad social basado en descolonizar el saber y en una ecología del saber contra el pensamiento abismal separado de las realidades concretas. Entonces, él desde 1980, digamos, comenzó a adoptar el papel de un investigador que quiere, pues, que el mundo tenga acceso al conocimiento, cree en la importancia de los científicos sociales que luchan por la objetividad y no por la neutralidad. Entonces, eso ha cambiado mucho, muchas formas, por ejemplo, de escribir y de hacer periodismo. Ya no se busca necesariamente la neutralidad, sino tener una posición frente a lo que está sucediendo. Su trayectoria reciente está marcada por la cercanía con movimientos y organizaciones que marcan como una sociología crítica y ha realizado muchos trabajos de campo en Brasil, en la construcción de, digamos, de medios de comunicación para las favelas, para los asentamientos ilegales, que tengan también una forma de expresarse pacíficamente. Y él lo ha trabajado directamente, sobre todo en Brasil, dándole espacio a los grupos que tradicionalmente no han tenido cómo expresarse, espacios para que tengan medios de comunicación, que empiecen a tener la tecnología y puedan hacerlo de una manera pacífica. Entonces, dentro de las ideas centrales que me parece que tiene, está, tenemos derecho a ser iguales cuando las diferencias nos inferiorizan y tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. La historia ha sido escrita hasta ahora por el cazador. Es tiempo de que sea escrita por el león. La tragedia de nuestro tiempo es que la dominación está unida y la resistencia está fragmentada. El conocimiento occidental ha impuesto un programa en todo el mundo basado en la imposibilidad de pensar otro mundo distinto al capitalista. Entonces, este es Boaventura de Sousa Santos. Europa, según él, Europa está en crisis, está atrapada dentro de una asfixia total. No hay posibilidades nuevas, pero si esos países están atrapados en una crisis global, la democracia no funciona porque tampoco es democracia. Y ellos, países del norte, piensan, ¿cómo es posible que nos enseñen los del sur cómo salir de la crisis si ellos son los problemáticos? Yo pienso que después de 5 siglos intentando enseñar al mundo, el norte se dio cuenta de que no tiene nada que enseñar. Y lo más trágico es que no puede aprender. Hay muchos prejuicios coloniales que impiden al norte aprender del sur, de lo que llevó a muchos países del sur a salir de sus respectivas crisis. Entonces, mantiene, o sea, es un personaje que está en la actualidad, pero mantiene esas ideas, ¿cierto?, que vienen desde Thoreau de buscar formas
de resistencia pacífica, formas alternativas de comunicación, de manifestarse. O sea, sí hay que hacer algo, pero no violento. Y para concluir, me gustaría dejar con ustedes este fragmento de Gandhi. La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más efectiva que el arma de destrucción más efectiva que haya ingeniado el hombre. Literalmente, ahimsa significa no violencia hacia la vida, pero tiene un significado mucho más amplio. Significa también que uno no puede ofender a otra persona, debiendo compadecerse del otro incluso si se trata de un enemigo. Para aquellos que siguen esta doctrina, no hay enemigos. Quien cree en la eficacia de esta doctrina halla el último estado cuando se alcanza la meta, viendo el mundo a sus pies. Si expresamos nuestro amor, ahimsa, de tal modo que marque para siempre a nuestro enemigo, dicho enemigo nos devolverá ese amor. Ahimsa o el no daño, por supuesto, implica no matar, pero el no daño no se refiere únicamente a no matar, sino que ahimsa implica una abstinencia absoluta de causar cualquier dolor físico o emocional a cualquier ser vivo, bien sea por pensamiento, palabra u obra. El no daño requiere una mente, una boca y unas manos pacíficas. Bueno, muchas gracias. Espero que estas ideas los acompañen y los reconforten un poco esta noche. Muchas gracias.